Bienvenidos a otra clase de histología. Hoy hablaremos sobre el aparato reproductor masculino, más específicamente sobre las glándulas sexuales anexas. Entonces, en forma de repaso con respecto al sistema reproductor masculino, tenemos que tener en cuenta que tenemos los órganos reproductores internos y los órganos externos. Dentro de los órganos internos vamos a tener lo que es el testículo, tenemos el epidídimo que se apoya sobre él en la parte superior, ¿verdad? En su polo superior. Luego tenemos el conducto deferente que va por el conducto inguinal, ¿verdad? Y luego este conducto deferente se asocia a las diferentes glándulas sexuales anexas, que son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas vulvouretrales. Y como órganos externos tenemos el pene y el escroto. Entonces, hablando con respecto a las glándulas sexuales accesorias, primero vamos a hablar sobre la vesícula seminal. Entonces, la vesícula seminal vamos a ver que se desarrolla embriológicamente a partir del conducto deferente, o sea, tiene el mismo origen que es el conducto mesonéfrico. Vamos a ver que son dos cuerpos o dos estructuras que miden entre 4 por 2 centímetros y se van afinando hacia abajo, donde se une al conducto deferente. La pared va a contener una mucosa, va a tener una capa de músculo liso, que es bastante delgada, y una cubierta fibrosa que le va a corresponder a su adventicia. La mucosa, vamos a ver que se caracteriza por tener numerosos pliegues que se ramifican a su vez formando pliegues secundarios, terciarios, que lo que hacen es aumentar la extensión de su superficie para su secreción. ¿Okay? Esa mucosa va a estar revestida por un epitelio que es cilíndrico pseudoestratificado. Entonces, como les dije, la vesícula seminal se caracteriza por tener tres capas: una lámina propia, una mucosa cuyo tejido conectivo subyacente vamos a llamarle lámina propia, no submucosa. ¿Okay? Luego tenemos una capa muscular que va a estar formado por músculo liso, ¿sí? Luego tenemos una capa de tejido fibroso que le llamamos adventicia, que le separa de los órganos vecinos. Entonces aquí fíjense la glándula, como podemos ver, se caracteriza por tener luces amplias, ¿sí? Con abundante secreción en su luz. Y miren la mucosa como tiene unos pliegues. Estos pliegues se ramifican extensamente formando pliegues primarios, secundarios y terciarios. ¿Okay? Vamos a ver que la vesícula seminal tiene una secreción muy espesa y termina formando la mayor parte del contenido del esperma. O sea, el volumen del esperma depende muchísimo de la secreción de la vesícula seminal. Vamos a ver que dentro de su secreción tenemos fructosa, ¿sí? Que es la fuente de energía para los espermatozoides. Además de eso tenemos también prostaglandinas, tenemos aminoácidos, tenemos iones potasio y otras más. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos ver la vesícula seminal. Fíjense, tenemos la mucosa con unos pliegues bastante característicos de aspecto medio laberíntico. Luego tenemos la capa muscular y luego la adventicia. Fíjense cómo estos pliegues que corresponden a la mucosa están tapizados por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ¿sí? Fíjense, el epitelio se caracteriza por tener este pigmento en hemosiderina, que es algo característico y nos ayuda muchísimo a la hora de diagnosticar este órgano. Luego tenemos la próstata. La próstata es la glándula accesoria más grande, más voluminosa. Vamos a ver que se encuentra por debajo de la vejiga, ¿sí? Del cuello de la vejiga, mide 2 por 3 por 4 centímetros y pesa hasta 20 gramos. Se encuentra dividida en varias zonas morfológica y funcionalmente, ¿sí? La forma que tiene es comparable con una nuez y, como les dije, está ubicada en la pelvis por debajo de la vejiga. Vamos a ver que la próstata va a estar compuesta por glándulas de tipo túbulo alveolar compuesta, que van a estar en número de 40 aproximadamente, y cada uno se va a vaciar en conductos independientes, unos 20 conductos independientes que terminan en la uretra. La próstata se caracteriza por tener una estructura que se llama cuerpo amiláceo.
¿sí? Que es una estructura redonda o sinófila bastante distintiva que nos ayuda también a diagnosticar este órgano, ¿sí? Como le dijimos, se divide en lóbulos, pero también se puede dividir en zonas, ¿sí? Esta división en zonas tiene mucha importancia clínica y también histológica. Vamos a explicar después. Estas zonas son la zona periférica, que es la más importante, ¿sí? Representa el 70% de las glándulas de la próstata y también es el asiento preferencial y principal del cáncer de próstata, de ahí la importancia. Y también al ser periférico está en cercanía del recto o el canal anal, por lo tanto está en contacto o está al acceso, ¿verdad?, al examen del tacto prostático, ¿sí? O tacto rectal. Luego tenemos la zona central, que representa el 25% de la próstata, y luego tenemos la zona periuretral, que está compuesta por glándulas mucosas y submucosas. Esta zona periuretral generalmente es el asiento del agrandamiento benigno de la próstata, que se llama hiperplasia prostática benigna, que como está alrededor de la uretra, su crecimiento obstruye la uretra y genera dificultad para la orina. Entonces aquí tenemos una imagen esquemática que nos muestra la próstata, fíjense cómo está por debajo de la vejiga, del cuello de la vejiga, y esta glándula está alrededor de la uretra, ¿sí? La porción de la uretra que está alrededor de la próstata obviamente se llama uretra prostática, ¿sí? Entonces vamos a ver que la próstata se divide en zonas. Tenemos una zona periuretral en primer lugar, que como les dije está compuesto por glándulas mucosas y submucosas y es el asiento del agrandamiento benigno de la próstata, ¿sí? Luego tenemos una zona, ¿sí?, que le vamos a llamar zona de transición, que está entre la periuretral y la zona central, ¿sí? Y aquí hacia afuera, representando más del 70% de su volumen, es la zona principal o también llamada zona periférica, ¿ok?, de la próstata, que es el asiento del cáncer de próstata, ¿ok? Entonces, histológicamente, como les dije, la próstata se caracteriza por ser una glándula túbulo-alveolar compuesta, ¿sí? Vamos a ver muchas estructuras tubulares, ¿sí?, amplias, ¿sí?, con una luz bastante amplia, por eso se llama túbulo alveolar, separado por un estroma fibromuscular bastante importante, ¿ok? Vamos a ver que estas glándulas, algunas de ellas muestran unos pequeños repliegues, ¿sí? Y debemos hacer un diagnóstico diferencial con la vesícula seminal. No nos olvidemos que la vesícula seminal, las luces de sus glándulas son mucho más amplias y los repliegues también son mucho más largos y mucho más profundos y ramificados, ¿ok? Otra estructura también que nos va a ayudar a diagnosticar la próstata viene a ser estas estructuras eosinófilas arredondadas que se llaman cuerpos amiláceos, como les dije. Entonces aquí podemos ver una imagen a mayor aumento donde vemos la glándula. Fíjense, la glándula tiene repliegues muy parecido a la vesícula seminal, pero le diferencia a este estroma fibromuscular extenso y también la presencia de esos cuerpos amiláceos. Si miramos el epitelio, ¿sí?, de la próstata, vamos a ver que tiene un epitelio estratificado compuesto por dos capas, ¿sí? Una capa de células secretoras o luminales y una capa de células basales, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta la presencia de estas dos capas de células. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ante una patología maligna de la próstata, como les dije, el cáncer de próstata, la pérdida de esa capa basal de la glándula es lo que me indica la malignidad de la glándula, ¿sí? Entonces eso es muy importante que se recuerde, más todavía después en los años, como en el tercer año, por ejemplo. Entonces aquí tenemos, fíjense, eh, las glándulas, fíjense cómo son las luces amplias, ¿sí? Dentro de la luz tenemos estos cuerpos amiláceos y fíjense el revestimiento de esta glándula, ¿verdad? Un epitelio estratificado, ¿verdad? Donde tenemos las células secretoras superficiales y aquí una capa de células basales. Muy importante la presencia de estas dos capas de células, ¿ok?
Bueno, ¿qué secreta la próstata? La secreción prostática es un líquido lechoso muy fluido que contiene cantidades importantes de fosfatasa ácida prostática, fibrinolicina, tiene ácido cítrico, tiene antígeno prostático específico, ¿verdad? Que se llama PSA, tiene zinc y tiene también anticuerpos, ¿verdad? Especialmente IgA. Algo que vale la pena recalcar, ¿verdad? Es, por ejemplo, la presencia de este antígeno prostático específico que se llama PSA. Este PSA es muy importante para el clínico. ¿Por qué? Porque este antígeno prostático específico se puede encontrar en la sangre. Por lo tanto, ¿verdad? Estudios de sangre pueden detectar la presencia de este antígeno y ante casos de una secreción muy elevada de este antígeno prostático específico, o sea, PSA elevado en sangre, eso es muy sugerente de alguna patología prostática. ¿Qué patología? Y puede ser tanto benigno como maligno, ¿verdad? Eso ya le dejamos a cargo, ¿verdad? Cuando hablemos de patología, pero aquí lo que es importante saber es la importancia de este antígeno prostático específico que en condiciones normales se puede encontrar elevado en sangre, lo cual es muy importante, ¿ok? Recordar, PSA. Luego tenemos las glándulas bulbouretrales. Las glándulas bulbouretrales se encargan de secretar lo que se llama el líquido preseminal, ¿sí? Es un líquido que se secreta, ¿verdad? Antes de la eyaculación y su función es más la lubricación del acto sexual. Las glándulas vulvoretrales miden en promedio 1 centímetro de diámetro y se encuentran ubicados dentro del diafragma urogenital, ¿sí? Vamos a ver que también son glándulas tubulares compuestas, tubuloalveolares compuestas y están compuestas por acinos mucosos. Fíjense, la secreción de esta glándula es una secreción mucoide que facilita la lubricación del acto sexual. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el semen, ¿verdad? Es un líquido que va a contener los espermatozoides y los productos de la secreción de estas glándulas sexuales. Tiene un pH alcalino que es importante porque neutraliza el medio ácido de la uretra y la vagina. ¿Okay? Vamos a ver que en cada eyaculación se emite en promedio 3 a 5 ml que va a contener 100 a 120 millones de espermatozoides en promedio. Bueno, y por último, terminando, tenemos el órgano eréctil del hombre, que es el pene. Este órgano eréctil va a estar formado por dos masas dorsales que vemos aquí de tejido eréctil, más una masa ventral también de tejido eréctil, que en este caso le vamos a llamar cuerpo esponjoso, y a estas dos masas dorsales le vamos a llamar cuerpos cavernosos. ¿Qué es un tejido eréctil? Vamos a ver que un tejido eréctil es una estructura compuesta por tejido fibromuscular con numerosos espacios vasculares revestidos por células endoteliales, ¿sí? Y entre los espacios vasculares vamos a encontrar ese estroma bastante fibromuscular. Vamos a ver que durante la erección estos canales vasculares se van a llenar de sangre y al llenarse de sangre se expande, ¿verdad? Este tejido fibromuscular y en algún momento este tejido fibromuscular, ¿verdad? Comprime los vasos sanguíneos que llenaron estas masas de tejido eréctil, por lo tanto permitiendo, ¿verdad? Que entre sangre y no salga, y al no salir la sangre se produce la erección, ¿sí? De este órgano. Entonces vamos a ver que va a estar rodeado por una capa fibroelástica densa que enlaza estos tres cuerpos que se va a llamar túnica luquínea. En la parte media se fusiona y se llama tabique medio del pene, que es lo que vemos aquí a este nivel. Vamos a ver que dentro de este cuerpo esponjoso va a estar lo que se llama la uretra. Y obviamente la porción de la uretra que está dentro del cuerpo esponjoso se llama uretra esponjosa. Entonces aquí tenemos una imagen histológica del pene donde podemos ver estas dos masas dorsales de cuerpo cavernoso y esta masa ventral de cuerpo esponjoso. Los tres son tejidos eréctiles, ¿sí? Fíjense cómo está rodeado por un tejido fibroso más denso en la periferia que los une, ¿verdad? Los une. Entonces, acá podemos ver a mayor aumento, fíjense cómo está formado un tejido eréctil.
tenemos canales vasculares revestidos por células endoteliales. Obviamente estos canales vasculares tienen un aspecto laberíntico o un aspecto cavernoso, por eso se llaman cuerpos cavernosos. Y entre los espacios vasculares tenemos un estroma fibromuscular bastante extenso. ¿Okay? Acá podemos ver una tinción especial para ver colágeno, ¿verdad? Un tricrómico de Mayori que tiñe, fíjense, de un color bastante azul fuerte, ¿verdad? Debido a la gran cantidad de fibras colágenos que podemos ver, pero también podemos ver algunas que otras estructuras de color más eosinófilo que corresponde a células musculares lisas, ¿verdad? Por lo tanto es un estroma fibromuscular. Y acá podemos ver los espacios vasculares, ¿sí? De aspecto laberíntico, de aspecto cavernoso. Acá simplemente les quiero mostrar nuevamente los dos cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso, y fíjense como dentro del cuerpo esponjoso tenemos lo que se llama la uretra esponjosa, ¿sí? La uretra esponjosa, vamos a ver que en la parte más proximal va a estar revestido por un epitelio de tipo urotelial o transicional, y ya en la parte distal va a terminar siendo un epitelio más escamoso, ¿verdad? Podemos encontrar que alrededor de la uretra unas glándulas de naturaleza mucosa que se llaman glándulas intraepiteliales de Littré. Se llaman glándulas intraepiteliales porque estas glándulas están dentro del epitelio sin necesidad de un conducto excretor, y también son glándulas importantes porque su secreción participa de la lubricación del acto sexual. Entonces aquí podemos ver, fíjense el epitelio de la uretra. En este caso tenemos un epitelio transicional en áreas, ¿sí? Y aquí fíjense dentro del epitelio de repente tenemos unas células acinarias, ¿verdad? Sin necesidad de un conducto excretor intermedio, ¿verdad? Entonces por eso se llama glándulas intraepiteliales de Littré. Y eso es todo, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.